Buenas noches a todos y a todas, amigos y amigas del Perú y del exterior. Estamos muy complacidos en el Instituto de Estudios Peruanos por haber compartido con todos y todas esta semana intensa de diálogos, reflexiones, discusiones en torno a los impactos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y específicamente en el Perú. Este seminario que cerramos con esta mesa de diálogo, titulado Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder, fue organizado con mucha ilusión desde el Instituto de Estudios Peruanos. Con mucha ilusión porque consideramos que, como nuestra misión institucional es producir conocimiento, difundir conocimiento y elaborar finalmente nociones públicas en relación al país, a su situación, a sus dificultades y a sus perspectivas de futuro, era imprescindible para nosotros organizar un seminario de peso, muy ambicioso, con la participación de muchos colegas, investigadores, académicos, hacedores de políticas públicas, personas que han tenido experiencias de gestión en distintos niveles del funcionamiento de los estados, y lo hicimos esperando que sea un aporte en el contexto del, digamos, próximo recibimiento de los 60 años de vida institucional del Instituto de Estudios Peruanos. Hemos compartido a lo largo de esta semana una experiencia que todavía ha tenido, digámoslo así, la dificultad de la falta de presencialidad, pero debemos ir acostumbrándonos a esta forma de trabajo, ¿no es cierto?, académico y de discusión. Con todo, ha sido una semana intensísima, muy rica. Hace bastante tiempo, creo que varios no teníamos el gusto de un trabajo continuado, persistente a lo largo de días, y en este caso sobre un tema tan acuciante. El seminario ha sido integrado por 5 paneles, cuyos temas eje fueron los sistemas de salud, las respuestas de los estados frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las economías asociadas a la crisis en términos globales y nacionales, las transformaciones políticas ocurridas en los países y a nivel más amplio, y diversos aspectos sociales vinculados al impacto de la pandemia. Estos 5 paneles han sido integrados además por 10 mesas de trabajo, mesas referidas a los sistemas de salud, la salud pública, el funcionamiento y la reacción de los estados, la economía global y las economías nacionales, el trabajo, los problemas vinculados a los trabajadores y a los derechos, ¿no es cierto?, laborales y de otro tipo, las instituciones políticas y su funcionamiento, específicamente en los estados nacionales en América Latina, los diversos estallidos sociales y las crisis políticas que han acompañado este escenario de pandémico, las brechas sociales, los problemas sociales, fenómenos sociales inusitados en medio de la pandemia, como por ejemplo migraciones, y luego los temas de los cuidados de la vida social, de la vida familiar, de la vida comunal. Hemos escuchado 25 ponencias y 10 comentarios críticos, como les decía, de especialistas, varones y mujeres de diversos países, académicos y académicas de distintas especialidades de las ciencias sociales y otras disciplinas, y otros participantes con valiosas experiencias de gestión pública. Hemos tenido además 6 conferencias magistrales, una inaugural y una conferencia de cierre. Y esta última conferencia de cierre correspondió a una de las 5 conferencias magistrales situadas en cada uno de los temas eje de los paneles a los cuales me referí. Ha sido entonces un seminario muy ambicioso, un seminario como el que corresponde frente a un suceso como el que aún estamos viviendo en el mundo y específicamente en la sociedad peruana. El impacto de una pandemia tremenda. Y a los 3 que estamos convocados a esta mesa, yo soy Ramón Pajuelo, director de investigaciones del IEP, María Isabel Remí, investigadora principal del IEP, y Ricardo Cuenca, también investigador principal del IEP, nos toca un ejercicio
de reflexión para intentar reaccionar frente a toda esta semana. Y de hecho, como muchos de ustedes, nos encontramos con un montón de notas y apreciaciones y trataremos de organizar algo en este diálogo, en este corto tiempo de mesa de cierre del seminario, para dejar más bien un conjunto de temas en adelante. Esta mesa estará integrada con una característica de autogestión, porque nosotros mismos gestionamos esta mesa, por 2 rondas de intervenciones, 2 rondas de aproximadamente 10 minutos cada una, y una ronda final de 5 minutos para cada uno de nosotros. Me toca arrancar para no tomar más tiempo, y ya casi contra el límite, ¿no es cierto?, temporal que nos hemos puesto. Y quería arrancar señalando que la pandemia de COVID-19, acababa de decir esa idea, ha sido una experiencia tremenda, una experiencia límite, una experiencia de esas experiencias históricas irreparables que marcan profundamente la existencia de las sociedades, y en este caso a nivel global. Y una experiencia así requiere hacer el esfuerzo de organizar intentos iniciales todavía de comprensión de la dimensión de esa devastación, de la dimensión de los impactos, de las tremendas herencias que una experiencia como la pandemia deja a nivel global y específicamente en el Perú y América Latina. Digo esto porque sucesos de esa dimensión no se manifiestan en el corto tiempo de la coyuntura histórica. El impacto fuerte de fenómenos como una pandemia global, tal como acaba de mencionar además Alejandro Grimson en su conferencia magistral, es un impacto que termina de verse a lo largo del tiempo. Se trata de impactos que se manifiestan después y en un largo tiempo histórico. Luego de un impacto inicial a veces tremendamente catastrófico, como de hecho ha ocurrido esta vez, siguen después años, décadas, en las cuales finalmente terminan de verse las consecuencias de ese fenómeno. Es decir, el surgimiento, la aparición de nuevas formas de vínculos sociales, de nuevas estructuras sociales, de nuevas estructuras del poder y de nuevos patrones de organización social, que terminan de permitir ver el impacto profundo de sucesos como el que hemos y estamos en realidad todavía viviendo. Esto puede verse si consideramos fenómenos previos como otras pandemias a nivel global en la historia, ¿no? Pienso en la peste negra, que fue tan mencionada por Ángela Huyén en su conferencia, la cual causó alrededor de 200 millones de muertos, como ella recordó, pero muertos a lo largo de varias oleadas en distintos lugares del globo y a lo largo de más de un siglo. La pandemia del COVID-19 ha causado una cantidad mucho menor de muertos, se calculan alrededor de 6,5 millones de muertos en todo el mundo, pero en un tiempo mucho más corto, desde que esta se manifestó a inicios del año 2020. Puede pensarse entonces en su dimensión inmediata de impacto en relación a otras experiencias como la gripe española, que mató a millones de personas en todo el mundo en un lapso muy corto, muy rápidamente, en unos pocos meses, y que duró más o menos entre 1917 y 1920 en sus olas más fuertes, quitando la vida a unas 50 millones de personas y mezclándose con el desenlace de la Primera Guerra Mundial, una guerra que en realidad causó alrededor de unos 20 millones de personas. Bueno, lo que esto conduce a ver es que desde el presente podemos hacer un ejercicio de reflexión dirigida a obtener algunos arañazos respecto a los impactos tan profundos de sucesos como una pandemia global. Y es lo que hemos hecho esta semana. Arañazos, intuiciones, levantar algunas preguntas, recorrer algunos escenarios, comenzar a desvelar algunas cosas en un ejercicio colectivo de reflexión sobre un suceso tan tremendo.
En ese presente analizado, ¿no es cierto?, desde una perspectiva con los temas eje que nos hemos planteado en este seminario, hemos logrado sacar a flote situaciones, experiencias, lecciones que revelan finalmente la tremenda forma en que la pandemia se ha imbricado con situaciones previas en existentes en nuestras sociedades. Las desigualdades de poder, las inequidades vinculadas al funcionamiento del poder, los problemas de consolidación de los estados después de cerca de, o en promedio de 2 siglos de existencia de los estados en América Latina, la enorme fragilidad institucional de muchos de nuestros estados, las diferencias de reacción estatal frente al suceso de la pandemia, vinculadas a fenómenos o a contextos internos prevalecientes en cada uno de los países. Y claro, la enorme tragedia humanitaria vinculada a todo esto, pero también todo lo otro, esfuerzos de respuesta guiados por nociones humanas de bienestar, por nociones humanas de pertenencia a lo público, a una colectividad, y que en medio de la tragedia nos han mostrado también experiencias muy fuertes de solidaridad, de resistencia, de organización, etcétera. El seminario ha logrado realizar una aproximación a todo esto, e insisto que no se trata sino de huellas, de intentos, de arañazos para comenzar a reflexionar con la dimensión que merece un suceso como el que aún estamos viviendo. Y creo que es muy interesante destacar que el seminario ha logrado hacerlo sin perder de vista la escala global de la crisis pandémica para este fenómeno global, y al mismo tiempo incorporando la importancia de las dimensiones nacionales, es decir, de las experiencias de los estados específicos. Y ha tenido un doble eje, digamos, socioterritorial. América Latina, por un lado, y de manera más específica, el Perú. El conjunto de las intervenciones siempre han tenido como trasfondo el escenario global, pero teniendo un eje de referencia inmediata en América Latina. Y luego, obviamente por razones del lugar desde donde hemos realizado este seminario, el punto eje de los diálogos y discusiones ha sido el Perú. Y es muy interesante en el país recuperar la necesidad de pensar América Latina y de pensarnos en el contexto de América Latina y de pensar en ese escenario las diferencias, las semejanzas de las respuestas de los estados que reflejan además diversas trayectorias nacionales de construcción estatal y social. Y de hecho, una de las constataciones muy interesantes del seminario consiste en que hemos visto la ausencia de una respuesta integrada a nivel subregional. Los estados latinoamericanos respondieron a la emergencia de la crisis tratando de salvar sus propios territorios y a sus propias poblaciones, pero sin poder integrar, a diferencia de otros espacios en el mundo, respuestas coordinadas, eficaces a nivel subregional, que hubiesen permitido mejores condiciones para enfrentar la experiencia tan dura de la pandemia. Voy cerrando. En el Perú, el impacto de la pandemia, además, se cruzó con una crisis política muy fuerte, muy profunda, que vivimos, y si queremos datarla de alguna manera, que vivimos de manera más precisa desde el año 2016. En este contexto tuvimos experiencias muy duras, como la experiencia de la cuarentena, implementada durante el gobierno del presidente Vizcarra. Ese gobierno manejó el inicio de la pandemia con una suerte de teoría del riesgo controlado. Es decir, había un enorme riesgo y debía controlarse y podía controlarse desde la acción estatal. De allí la medida extrema, ¿no es cierto?, de la cuarentena que se prolongó durante varios meses, desde marzo hasta julio de ese año, en términos completamente estrictos, porque luego fue reemplazado por cuarentenas en distintos lugares, ¿no? Pero esa teoría y esa ilusión de poder ejecutar una suerte de manejo del riesgo controlado por el Estado resultó completamente rebasada por el impacto siempre inmanejable, como acaba de recordar Alejandro Grimson, de una pandemia. Y en el Perú, con consecuencias trágicas
que nadie esperaba. Perú es una de las sociedades que, se ha dicho repetidas veces, ha sido más afectada que muchas otras por la pandemia. Lo que vimos es entonces que esas previsiones estatales resultaron totalmente rebasadas por una situación que nos mostró décadas de abandono de lo público, décadas de abandono del sistema institucional de salud, la precariedad del funcionamiento de nuestro Estado, las debilidades de los tejidos sociales para responder más eficazmente frente a esta pandemia y, en términos más generales, en mi opinión, la constatación del fracaso del fundamentalismo de mercado que ha regido el ordenamiento de lo público, de lo privado, de la vida social, del desarrollo que se implementa en el Perú desde la década de los 90. Un fundamentalismo de mercado que terminó costándonos caro, terminó costándonos vidas perdidas, amigos y familiares que hemos perdido en medio de esta pandemia y que nos muestran cómo, junto a la pandemia, hay estructuras institucionales, estatales y sociales que en el caso del Perú no resultaron una suerte de seguro colectivo frente a un impacto que no ha tenido el mismo nivel en otras sociedades. Este sigue siendo un tema clave para la discusión en adelante. Terminar de rastrear en términos comparados por qué la dimensión tan terrible de la pandemia en la sociedad peruana. Y lo que esto ha ocasionado es, en mi opinión, el cierre de una suerte de optimismo consensual que estaba incorporado ya en la vida inmediata del Perú. Un optimismo en la bonanza, dejada por un modelo de crecimiento que al fin y al cabo es un modelo de crecimiento como en otros momentos de nuestra historia, sustentado en la idea de que la exportación de las materias primas puede ser la base de un crecimiento permanente, estable. Creo que eso se terminó. Y estando en la cuarta ola de la pandemia, lo que tenemos en el Perú es una situación sumamente crítica de varios tipos de crisis sobrepuestas en una sociedad completamente dañada por el impacto terrible de la pandemia de COVID-19. Frente a esta situación, seminarios como este abren preguntas y temas ineludibles. Pienso, por ejemplo, en la democracia, como uno de los temas ineludibles que el Instituto de Estudios Peruanos ha trabajado siempre en su historia y debe seguir trabajando. El orden democrático como un ideal necesario para asegurar el bien público, para asegurar la construcción de un Estado y de instituciones fuertes que a su vez aseguren condiciones de igualdad en el acceso a derechos y oportunidades. Pienso además en el tema del bienestar. El bienestar guiado por la necesidad de construir sociedades fundamentadas en el bienestar de sus ciudadanos, basadas en la continua reducción de desigualdades escandalosas, de inequidades vinculadas a estructuras injustas de poder, de exclusiones, de disparidades, etc. Solo menciono esos dos temas para decir que en el Instituto de Estudios Peruanos tenemos en adelante una enorme agenda por tomar, recuperando los grandes temas clásicos de nuestro trabajo institucional a través de la implementación de proyectos institucionales de investigación y otro tipo de proyectos de cada uno de los investigadores e investigadoras, y que la experiencia de la pandemia nos ha sacudido enormemente y nos conduce a seguir mirando los grandes temas con nuevos lentes, con nuevas perspectivas, para seguir contribuyendo a una sociedad con perspectivas de futuro colectivo. Gracias. Paso enseguida la posta a María Isabel Remí. Adelante, Marisa. Gracias, gracias Ramón. Buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando. Efectivamente, Ramón ha presentado de qué manera el Instituto de Estudios Peruanos organizado este seminario, que creo que ha traído muchos elementos, y yo quisiera reaccionar ahorita en esta primera entradita con dos elementos que me han parecido notablemente interesantes. El primero es este tema de la desigualdad, y desde la conferencia inaugural de Marcos Cueto estuvo planteado y desarrollado en muchas. Es que lo que se planteó, por ejemplo, fue que
ha habido momentos en que América Latina ha sido el epicentro mundial del COVID, y hoy concentra el 40% de los decesos producidos por el COVID. El Perú es el país, uno de los países más altos en el mundo con la cantidad de decesos. Lo que está planteado en este tema es que si bien han habido diferentes estrategias para enfrentar la pandemia, a imitar con cuarentenas lo que hacía Europa o la negligencia, el negacionismo. Al inicio México estuvo negacionista, o aquello que se llama necropolítica, ¿no? La inmunidad de rebaño llegará con un poco de costos sociales, morirá alguna gente, en fin, que... ¿no? Podemos prescindir de ellos. Yo he llegado a ver artículos sobre cómo la mortandad de ancianos permitía bajar los costos de los seguros sociales, de los sistemas de pensiones, en fin. Hay todo este tema horrible de cuáles son los criterios para seleccionar quién entra a una UCI. En fin, todas estas estrategias duras, difíciles, ¿no es cierto? En realidad, no es de ellas que depende la fuerza de la pandemia, sino de las condiciones sociales con que se enfrenta. A los efectos más graves de la pandemia se viven en América Latina, que es el continente más desigual del mundo, ¿no? Los efectos se asocian entonces a la altísima desigualdad, a la fragilidad de los sistemas sociales de salud, de vivienda, de empleo, es decir, a estas condiciones sociales. Y a pesar de que entonces hay este peso muy fuerte de las condiciones en las que la gente tiene que vivir un encierro, ¿cómo se llama? Una cuarentena, con niveles de hacinamiento, sin baños, etcétera. A pesar de ello, los estados se enfrentan la pandemia con un modelo biomédico, es decir, prescindiendo de los problemas sociales, ¿no es cierto? Había que poner policía para evitar que salgan los ambulantes a mesa redonda a vender porque ya no aguantaban más o poner policías para controlar la emigración que volvía al campo porque la vida en la ciudad era insostenible, ¿no? Ahora, no solamente en el Perú, a nivel internacional ha habido esta prioridad biomédica, la llamaba Marcos, donde se han obviado posibles opciones como suspender las patentes, fortalecer el mecanismo de COVAX Facility, etcétera, y entonces lo que ha habido es un incremento de la desigualdad por la capacidad de unos de poder comprar o acaparar más vacunas que otros, etcétera, ¿no? Ha quedado muy desgarrado este escenario mundial de guerra de las vacunas, en vez de avanzar en condiciones de igualdad, ¿no? La pospandemia, lo terrible es que si bien la pandemia nos pone en evidencia la desigualdad, la pospandemia vuelve a ser aparentemente esta desigualdad tolerable, ¿no? Volvemos otra vez a considerar que condiciones atroces de confinamiento en viviendas hacinadas no requieren mayores políticas, ¿no? Entonces, no se han enfrentado, ni siquiera conocemos claramente, hubo un par de ponencias interesantes, por las razones por las cuales familias de migrantes jóvenes salieron masivamente de la capital, huían del desempleo, huían del hacinamiento donde tenían que pasar días enteros, y cómo esta masividad que no pudo y no quiso ser organizada por el Estado, devino en un factor de difusión del virus a nivel nacional, que no tenía por qué difundirse tanto. También fue un factor de difusión del virus
digamos, no temas médicos, sino temas sociales, como por ejemplo la baja bancarización de la población, que en general obligó a la gente a hacer unas larguísimas colas para sacar 100 soles de los fondos de asistencia, ¿no? Entonces, ahí también difusión del virus masivamente. Y el Estado lo único que, sin un sistema de salud fuerte, lo único que podía hacer era tratar de que los contagios fueran menores, pero no se impulsaban, digamos, mecanismos para evitarlo, ¿no? Algo se ha avanzado, por ejemplo, en bancarización, precisamente por el COVID, y sin embargo, últimamente me da la impresión de que se está retrocediendo. ¿Se puede hacer algo para reforzar este avance? Difícil, porque es iniciativa privada. Los monederos electrónicos, etcétera, son iniciativas de los bancos, ¿no? Entonces, hay muchos temas que han quedado abiertos y que no nos estamos mirando. Los abismos de desigualdad, quizás Ricardo Cuenca, mi compañero en esta mesa, vaya a profundizarlo, pero los abismos de desigualdad, por tener 2 años a los niños aprende en casa, unos niños con computadora y unos niños sin nada, ni conectividad, ni llega el teléfono, ni llega un televisor, y nada, han generado situaciones de extrema desigualdad. Y tampoco lo estamos enfrentando todavía. Todo esto vuelve a hacerse invisible otra vez. Y como en muchas mesas se ha mencionado, perdemos muchas oportunidades que abrió la pandemia para repensar la desigualdad. Quiero rápidamente terminar porque quiero pasar a otro tema, pero hay un tema que me gustaría mencionar vinculado a esto. No vemos esta desigualdad porque solamente hemos visto pobreza monetaria. La charla de Carolina Trivelli, por ejemplo, mostró cómo en México también se mide la pobreza multidimensional. Hemos asumido que la reducción de la pobreza monetaria significaba más bienestar, no significaba más bienestar. No estamos mirando variables de empleo, acceso a salud, tipo de viviendas, sanitarios que se tiene, número de personas bajo el mismo techo. Hemos pasado 20 años aplaudiendo la reducción de la pobreza monetaria sin que ello signifique bienestar ni equidad. Comencemos a mirarlo. Pero hay un segundo gran tema, creo que también lo mencionó y lo abro rapidito, lo mencionó Ramón, y es que la pandemia pone en cuestión el modelo económico y el modelo de servicios públicos, ¿no? Quiero mencionar para ello no solamente los temas de cómo la informalidad de América Latina fragiliza las respuestas de la población y cómo incluso la, comillas, recuperación que estamos viviendo en el PBI no es una recuperación en el empleo formal, sigue siendo un empleo de muy baja calidad, de peor calidad que antes, pero lo que tenemos es que la pandemia pone en evidencia que efectivamente el modelo económico no es inclusivo de empleo de calidad y tenemos un sector informal que es muy, muy difícil, pero además, y quiero referirme a la ponencia de Óscar Ugarteche, él parte de las diferencias a nivel en las dinámicas económicas a nivel internacional y cómo los países asiáticos que no contrajeron sus economías porque pudieron controlar de otra manera la pandemia, han continuado creciendo frente a una OCDE cuyas economías se paralizaron, entraron en una recesión profunda y luego se están recuperando unos más lentamente que otros, lo que lleva a posicionar más fuertemente a los asiáticos en un lugar hegemónico. Ahora, estas evidencias sobre las diferentes dinámicas de los países vinculadas a la forma como se enfrentó y las consecuencias del COVID, y además la crisis que vivimos y las que se vienen, incluyendo la alimentaria, estarían marcando, y esa es una reflexión con la que termino solo en un minuto, estarían marcando una suerte de inflexión, llevando el mundo
hacia probablemente un proceso de desglobalización donde las economías domésticas y no solamente la circulación de dinero importan. Entonces, el modelo neoliberal entra también en cuestión durante el COVID como modelo económico y como modelo de prestación de servicios Estado-sociedad. Tenemos la oportunidad de discutir, por ejemplo, cuál será nuestro modelo de salud, pero no hemos empezado esa discusión. Pero más profundamente, ¿cuál es el rol del Estado y cómo podemos pensar en una nueva economía menos globalizada, más centrada en nuestras dinámicas de absorción de mano de obra, de producción de alimentos y de un cierto mayor control sobre la producción? En fin, por ahí dejo esta primera rueda. Muchas gracias. Ricardo. Ahora creo que me toca. Muy buenas noches con todas, con todas. Yo quiero empezar felicitando al Instituto de Estudios Peruanos, a nuestra casa, a Natalia González, nuestra directora, y a todo el consejo directivo por la iniciativa de montar estos 5 días de discusión, que no es poca cosa en un contexto en el que el tiempo termina siendo siempre quien marca la pauta de la vida de las personas, y por lo tanto nos hemos dedicado algunas horas de nuestro tiempo a poder escuchar y pensar qué es lo que ha pasado con la pandemia, con este asunto que hace 2 años y poco ha atrapado nuestras vidas, nuestras reflexiones, nuestro pensamiento. Y además agradecer que esté en esta mesa con Marisa y con Ramón, porque además nos ha obligado a estar permanentemente atentos al seminario para poder decir algunas cosas al final. Así que muchas gracias por eso, y además por el gusto de siempre de estar casi en una mesa verde virtual con Marisa y con Ramón conversando algunos temas, y por supuesto con todos ustedes. Yo quiero empezar recordando que hace poco más de 2 años, Irene Vallejo, que ahora está muy conocida, felizmente muy conocida por su libro El infinito en un junco, decía acerca de los libros, y decía que leer un libro es como una huella de un viaje. Y yo creo que este seminario, de alguna manera, asistir a este seminario ha sido como la huella de un viaje por esas zonas de América Latina que las agencias de turismo no te quieren mostrar. Aquellos recodos, aquellos patios traseros en el que la vida existe y continúa lejos de los afiches, y que finalmente son una huella en cada uno de nosotros. Cuando desde la conferencia inaugural de Marcos Cueto hasta la que ha cerrado Alejandro Grinson hace poco, pasando por cada uno de los paneles y de las conferencias en los temas que Ramón ya mencionaba, hay 2 cosas que me han dado vuelta en la cabeza permanentemente, 2 nociones que me han dado vuelta y han estado permanentemente y recurrentemente llegando a mis reflexiones cotidianas. Uno primero tiene que ver con la idea de refundar. Reformar o refundar, si quieren, quitémosle la parte más reivindicativa asociada a la noción de refundación, pero creo que no ha habido una sola de estas, no sé cuántas eran, Ramón, 10 paneles y 5 conferencias, en las que no se ha mirado hacia atrás y no se ha examinado si lo que hemos hecho hasta ahora como región es lo que tendríamos que haber hecho. Y si en todo caso lo que hemos hecho no está ahora ofreciéndonos algunas consecuencias que no queremos. Y entonces la idea de refundar en ese sentido de pensar en un cambio estructural
a partir de lo que la pandemia ha generado en las sociedades latinoamericanas y ciertamente en la peruana, termina dando vueltas permanentemente en mí y además en aquello que creo que ha pasado a lo largo de estos 5 días de seminario. Y particularmente por dos cosas que aparentemente son simbólicas, pero que tienen un correlato práctico real. Uno primero es la omnipresencia de la muerte. Leer todos los días, estar expuestos todos los días a la cantidad de muertos que producía esta pandemia, tiene un efecto muy fuerte en la sociedad, en las sociedades. Una cosa es saber que ha muerto alguien cercano o enterarte por un diario de crónica roja policial que han asesinado a alguien. Y otra cosa es que todos estemos atentos a cómo iban incrementándose las muertes todos los días. Y esa omnipresencia de la muerte deja una huella fundamental en todas las sociedades latinoamericanas, particularmente en el Perú, que como bien lo mencionó Marisa, fue uno de los países, lamentablemente, con la mayor cantidad de muertes por habitantes en el mundo. Pero lo segundo, también en el plano simbólico, tuvo que ver con esta ruptura del intercambio físico, de la presencialidad física. Hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, la presencialidad virtual, por decirlo de alguna manera, estaba reservado al mundo mágico, al mundo religioso, al mundo en el que no necesitabas al otro de carne y hueso delante para establecer una relación. Los religiosos lo han hecho durante años, manteniendo una virtualidad con un ser superior o con un conjunto de seres superiores. Pero ahora el cumpleaños de un familiar, la reunión de trabajo, el momento de esparcimiento con unos amigos, se hacía como lo estamos haciendo ahora, mediado por una computadora. Y esos dos elementos han impactado profundamente en la racionalidad que tenemos ahora como sociedad. A esto quiero sumarle que la pandemia ha mostrado, y como lo ha mostrado el enfoque biomédico al que hacía referencia Marisa y Ramón, pero también en la economía, en la política, en la sociedad, ciertamente en la salud y por supuesto en la educación, que empezó a cuestionarse la racionalidad técnico-científica que había terminado siendo el gran paradigma para comprensión del mundo que nació con la modernidad. Y entonces ahora ni la ciencia ni la técnica nos podía explicar la pandemia, pero tampoco nos podía dar las mejores salidas para poder enfrentarla. Y es por eso que la economía, la política, los partidos, los movimientos sociales y todo lo que hemos discutido ahora terminaban siendo elementos incompletos para poder entender lo que hemos estado viviendo durante estos 2 años. Y por lo tanto el comportamiento social se vio alterado, el comportamiento político se vio alterado, la ciudadanía y su ejercicio se vio alterado, el funcionamiento del Estado, la legitimidad del Estado se vieron alteradas, y por lo tanto la precariedad de muchos de estos elementos que estaban en la base de estas transformaciones se mostraron con un reflector encima, y en ese sentido tuvimos que migrar hacia formas muy precarias de organización, de cohesión, de relación con el Estado, en casos como en el peruano, en el que, insisto, la situación de partida ya era bastante precaria, ¿no? El segundo elemento que quiero decir en estos minutos que me quedan tiene que ver con la incertidumbre, porque ese contexto estuvo marcado por esa incertidumbre que Marcus, notable filósofo alemán contemporáneo, decía que era absolutamente compleja, porque era una incertidumbre por el presente y por el futuro. Y por lo tanto no solo no sabíamos qué iba a pasar hoy, sino que no iba a pasar cuando esto acabe,
es la situación en la que estamos ahora y es la situación en la que la mayoría de las ponencias ha terminado concluyendo, ¿no es cierto? Esta pospandemia, por decirlo de alguna manera, es un proceso que está en construcción, no está ni acabado, ni sabemos muy bien cómo acabarlo. Y por lo tanto, esta doble incertidumbre del presente y del futuro se vio expresada en dos cosas que creo que son fundamentales para las discusiones que Ramón nos ha recordado. Es un interés particular del instituto, pero creo que es un interés particular de todos quienes queremos comprender las dinámicas sociales y entender a nuestras sociedades y estados, que tiene que ver con el valor de lo público y el valor de lo colectivo. En momentos en el que está relativamente claro, lo decía en una entrevista a Alain Touraine, que a mayor incertidumbre, mayor necesidad de Estado y mayor necesidad de autoridad. Es inevitable que en una actividad IEPINA no recordemos a nuestro querido amigo y colega Julio Kotler, ¿no es cierto?, que repetía insistidamente que allí donde no aparece el Estado aparece la pampa. Y esto es la pampa. La pandemia fue la pampa y el reclamo por mayor Estado y mayor autoridad que hacer las más liberales terminaba siendo fundamental. Y entonces creo, y con esto termino, que una de las grandes, no sé si conclusiones, pero de los grandes finales que llegamos luego de la discusión de 5 días alrededor de la pandemia, sus consecuencias y sus efectos, es algún par de certezas que me animo a proponer, además para generar una conversa con Marisa y con Ramón. La primera tiene que ver con que la subsistencia individual no es posible sin la idea de colectividad. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que el individuo por sí mismo y por individuo no soluciona nada, y eso quiebra mucho de los imaginarios sociales construidos de aquí en adelante. Y eso tiene que ver con lo colectivo. Y lo segundo es que lo público cobra un valor en términos de Estado, en términos de compromiso del Estado, pero también en términos de saber que hay objetivos mayores y acuerdos mayores a los que se puede llegar inclusive con disensos. Y creo que la pandemia lo ha mostrado en los campos de la salud, en los campos políticos, en los campos sociales, simbólicos y culturales, y que finalmente nos vuelven a la idea inicial de la refundación, de la idea de saber que ahora es inevitable un futuro distinto, con cambios que no son accesorios, sino que son más bien con cambios estructurales, que son con una reflexión que nos ha sacudido profundamente, y por lo tanto no es posible regresar en los próximos días al año 2019 como si no hubiese pasado nada. Volver como si hubiese pasado nada es la gran conclusión que creo que saco de estos 5 días de seminario acerca de la pandemia y sus consecuencias. Lo dejo por acá y te paso la posta, Ramón. Gracias, Ricardo. Vamos a una segunda ronda muy rápida para cerrar. Y yo quisiera comenzar a partir de lo que acaba de decir Ricardo, recordando que justamente la tremenda presencia de la temporalidad histórica, de la historia, consiste en que no es posible volver atrás nunca, pero ese pasado marca enormemente las condiciones y posibilidades de futuro. Por eso, la experiencia de la pandemia requiere multiplicar esfuerzos, aún todavía en medio de esta situación en que nos seguimos tan afectados, ¿no es cierto? Multiplicar esfuerzos para poder desbrozar la maleza y poder
conocer y comprender las cosas. Creo que este seminario es tremendamente importante y rico, y específicamente para quienes trabajamos en el IEP, porque nos deja por delante la certidumbre de que necesitamos multiplicar esfuerzos para comprender la experiencia del Perú. La experiencia del Perú en medio de este sacudón global, ¿no es cierto? Y creo que esta agenda tiene al menos 3 elementos que permiten comprender en términos de lecciones, ¿no es cierto?, para adelante, esta experiencia específica de la sociedad peruana en el sacudón pandémico. Un primer elemento a considerar es que el virus llegó en un contexto de enorme, tremenda precariedad institucional y política debido a la confluencia de diversos escenarios de crisis que se intercalaron con el impacto de la pandemia. Es decir, una crisis múltiple de orden social, político, institucional, económico también. Este escenario de tremenda crisis es el que conduce a mirar el segundo elemento. Y el segundo elemento consiste en que la pandemia nos despojó brutalmente, colectivamente en términos durísimos, del apego al cual estábamos relativamente acostumbrados, unos más que otros, pero más o menos en términos de ser parte de una suerte de consenso hegemónico en el Perú, del apego a las apariencias. Me refiero a la apariencia de que el Perú había tomado un rumbo, que era un rumbo frente al cual no había marcha atrás y que era un rumbo bueno, y que era un rumbo que aseguraba estabilidad, aseguraba bienestar, aseguraba avanzar en términos de condiciones de igualdad y de acceso a recursos, a derechos, a posibilidades, a oportunidades. Hemos acabado desguarnecidos después de la pandemia, sin las pocas apariencias que todavía nos envolvían. Esas apariencias tienen un nombre emblemático. Ese nombre es la marca Perú. Esa marca Perú que representó el rumbo fundamentalista de mercado, le he llamado así para esquivar algunas palabras con cargas ideológicas más precisas. Esa marca Perú terminó simplemente destrozada por el impacto de la pandemia, pero además terminó destrozada, y las ponencias de la pandemia del seminario, varias de ellas lo han mostrado, debido a que el virus llega y actúa en contextos sociales e institucionales que permiten explicar el tipo de impacto que tiene. Bueno, para nosotros lo que esto dejó es que nos permitió ver que más allá de esa esperanza y ese optimismo colectivo encarnado en la marca Perú, teníamos detrás un abandono total por décadas del sistema público de salud y en general de la construcción de lo público, de lo colectivo, a lo cual acaba de referirse también Ricardo, como el sustento de la posibilidad de construir un orden social que asegure bienestar para todos, con algunos mínimos indispensables, como siempre recuerda Carolina Trivelli en muchos de sus trabajos. Y en tercer lugar, y último punto de mi parte, lo que esto ha hecho es poner en cuestión el tipo de orden social que estamos construyendo, que estábamos construyendo en el país desde la década de los 90. Es decir, este modelo exitoso de Estado empresarial. Este Estado empresarial que ha sido reventado por la pandemia, pero además que ha facilitado los impactos de la pandemia porque es un modelo de Estado empresarial que anida como parte de sus estructuras una enorme convivencia con la corrupción, una enorme incapacidad de asegurar condiciones de desarrollo para todos, con mínimos de igualdad y de oportunidades, insisto, y anida además una cosa tremenda, la corrosión estructural de los vínculos entre Estado y sociedad que podrían permitir asegurar una suerte de
candados de piso social para poder enfrentar situaciones como las que aún estamos viviendo. Ricardo mencionó a Julio Kotler y efectivamente no podemos dejar de recordar la insistencia de Julio en lo social en términos de la vinculación entre Estado y sociedad, entre Estado, política y sociedad, que debería terminar en la construcción de formas de cohesión y de articulación social, y por lo tanto en la existencia de actores que puedan recuperar en el país la política como un ejercicio para lo común, para lo público, vinculado a una noción del servicio público y del bien público a través de la gestión estatal. Carecemos en el Perú tremendamente, y lo estamos viendo estos días y estas horas, ¿no es cierto?, de una mínimo de cohesión social y de articulación social indispensable. Desde el Instituto de Estudios Peruanos, entonces, lo que deja este seminario es el enorme reto de seguir recuperando los grandes temas, los temas clásicos, a través de nuevas perspectivas y herramientas de estudio para seguir insistiendo en comprender la experiencia del Perú. Marisa. Gracias, gracias, Ramón. A ver, yo tenía un tema que lo voy a meter un poquito, pero en relación a lo que se ha dicho. Yo sí creo que la pandemia, a ver, en un sentido, significa una especie de quiebre, de un final de un ciclo de altísima legitimidad de un modelo económico centrado en la iniciativa privada y no en el Estado, como garante de lo público, ¿no es cierto? Y creo que que si bien América Latina venía, y el Perú, sin la menor duda, desde antes de la pandemia, venían atravesando una crisis política, una debilidad del sistema de partidos políticos, o una destrucción del sistema de partidos, y una fragilidad de la democracia, y altos niveles de corrupción, y qué sé yo. Sin embargo, creo que, y las tres elecciones, digamos, más recientes, Chile, Colombia y Perú, que eligen a Boric, a Petro y a Castillo, muestran digamos, una voluntad de cambio de la población, una voluntad de que la política cambie, una radical crítica a las élites. Por ejemplo, eso se discutió en la mesa sobre, digamos, sobre la elección sobre Colombia, por ejemplo, ¿no? Que Petro gana frente a un outsider, porque también ese tipo, que era un populista y una persona no muy sólida, sin embargo, era una forma de los colombianos de mostrar su descontento con las élites, ¿no? Nos dejaron en esta situación en la que tuvimos que vivir el COVID, y efectivamente contar los muertos, y todos los días leer el periódico y ver cómo iba la curva de muerte y en qué momento empezaba a bajar, y qué sé yo. Esa situación espantosa ha llevado, entonces sí, el COVID cae sobre una crisis políticas diversas en América Latina, pero digamos, marca, creo, un quiebre de legitimidad. Sin embargo, eso no quiere decir todavía que a los temas que abre la pandemia y sus terribles efectos, como la necesidad de nuevos sistemas de salud, nuevas políticas públicas, nueva relación con lo público, etcétera, no necesariamente se están tematizando, y sí corremos el riesgo, y eso es horrible, sí corremos el riesgo de mirar hacia atrás, ¿no? De que ya pasó. Yo he visto, por ejemplo, un análisis que a la pregunta de qué hacer con el sector agrario en la pospandemia, y un investigador decir nada,
por favor, no hagan nada, que ya las empresas saben a dónde tienen que meter plata, ¿no es cierto? Oye, perdón, estamos con una crisis alimentaria encima, qué sé yo, ¿no? Es decir, no hay que hacer política, la idea de que no se requiere políticas públicas, que no se requieren servicios públicos, que no se requiere un manejo de lo público, no se ha, digamos, no ha cambiado necesariamente, no es clara en las élites políticas, me parece, por lo menos en el Perú. Chile se ha mandado con una constitución muy fuerte que cambia radicalmente el modelo, pero no sabemos si la van a aprobar, ¿no es cierto? Colombia empieza a trabajar con Petro un nuevo esquema de políticas públicas, nosotros trabados, ¿no? Y eso es lo que yo decía, el temor que tengo de que la pospandemia manejada en este contexto de crisis política o de, ¿cómo la llamamos?, inutilidad de la política, termine siendo también una oportunidad perdida y que no empecemos los grandes debates que tendríamos que empezar. Yo creo que ahí también hay un rol del instituto de levantar estos debates sobre el espacio público, la política pública. Muchas cosas se vieron bien durante esa pandemia. La recuperación, por ejemplo, de la naturaleza, fotos de delfines corriendo olas en la bahía de Lima, o pájaros en los parques que ahora están todos muertos por smog, pero se hizo el espacio más respirable. No hemos logrado conservar nada todavía de las cosas buenas que ha traído. Yo sí tengo tengo mucho temor, muy poca confianza en que realmente podamos manejar, podamos aprovechar las oportunidades de cambio que nos abrió el dolor que nos causó la pandemia, ¿no? Hay muchos que prefieren, no pasó nada y ya pasó, eso es un problema médico, tenemos la vacuna, ¿verdad? Mucha gente que empezaba a respetar el espacio público y el espacio público no lo respeta a nadie. La sociedad también se ha hastiado. Fue muy fuerte la ponencia última de Grison sobre los temas de malestar social, de hastío social. Sí, yo quisiera ser un poco más optimista, creo que por el momento no lo soy tanto, pero espero que colaboremos desde una institución como la nuestra a levantar estos temas de debate, esta preocupación social sobre lo público. Solo una cosita final a estos temas de la relación sociedad-naturaleza. Todavía nos faltó un poco en el seminario. Creo que esto es fundamental. En fin, lo tomó un ratito de Angélica Mota, por ejemplo, cuando hablaba como esta relación violenta y predatoria del capitalismo sobre la naturaleza nos devuelve estas crisis de enfermedades zoonóticas que estamos viviendo, el COVID, la viruela del mono, en fin, que también tienen que ver con esta relación predatoria con la naturaleza que en países como el nuestro no estamos controlando. Estamos depredando brutalmente nuestros recursos, deteriorando la calidad del agua, etcétera, y que creo que son, junto con el espacio público, la calidad de los servicios, la equidad, digamos, el rol, el ordenamiento económico del futuro, uno de los grandes temas que tenemos que seguir desarrollando, ¿no? La relación con la naturaleza, tenemos que volver a mirarla otra vez, ¿no? Bueno, gracias. Ha sido un seminario realmente muy interesante. Creo que va a quedar colgado, ¿no, Ramón? Para avisarle a amigos que puedan seguir accediendo a lo que han sido charlas muy, muy valiosas y comentarios también. Gracias. Así es, Marisa. Ricardo. Gracias, Ramón. Yo voy a ser muy breve porque creo que efectivamente
la pandemia ha generado como dos grandes grupos de posiciones, ¿no? Aquellos que creen que es el fin de una era y que a partir de esto las cosas van a cambiar ineludiblemente. Y de otro lado, aquellos que creen que no, que pasada la situación de emergencia todo va a seguir exactamente igual como en el momento previo. Y no sé cuál será finalmente lo que sucederá respecto de estas dos posturas, pero lo cierto es que el orientarnos para uno u otro de estos lados depende de nosotros como sociedad y depende de la decisión que tomemos respecto de cómo vamos a procesar la pandemia, cómo vamos a procesar nuestros muertos y cómo vamos a procesar los aprendizajes que eso nos deja. Alejandro Grimson lo dijo muy a la pasada, pero yo coincido con él en que así como la incertidumbre, la refundación, lo público y lo colectivo fueron cosas que aparecieron permanentemente en mí cuando escuché las ponencias, las conferencias durante el seminario. Hay otra cosa que me hizo recordar al viejo concepto de Mao sobre el hecho social total, ¿no? Y yo creo que independientemente de si esto es un cambio de era o si todo va a seguir igual, las instituciones y la sociedad han cambiado. Y el impacto de la pandemia es inevitablemente un cambio. Está en nosotros como sociedad y ojalá que como estados el darle una forma a este cambio total de la sociedad y de sus instituciones. Esa es la tarea pendiente, esa es la decisión pendiente y eso es lo que espero nos acompañe en los próximos años para ojalá tener una mejor América Latina. Muchas gracias. Gracias, Ricardo y Marisa, por sus últimos comentarios. Como siempre ocurre con seminarios de este tipo, ambiciosos, profundos, de varios días de trabajo, lo que nos deja este seminario es un sinnúmero de piezas para tratar de armar un rompecabezas respecto a lo que hemos vivido en el Perú. Y como siempre, frente a la experiencia de armar rompecabezas, lo más interesante es el ejercicio de la imaginación para poder vincular estas piezas sueltas. Este es un trabajo y una agenda que desborda largamente los días intensos de trabajo de este seminario, pero que dejan para el instituto una ruta a seguir en los próximos años en espera del recibimiento de nuestros 60 años de vida institucional. No me queda más que agradecer a todos y a todas en el Perú y fuera del Perú quienes nos acompañaron en estos días de trabajo, a los ponentes que nos acompañaron y abrieron sus espacios para poder compartir con nosotros sus evidencias, sus reflexiones, sus preguntas, sus descubrimientos. A todos quienes han colaborado con la organización de este seminario durante meses de trabajo. No voy a mencionar nombres, pero todos los compañeros y compañeras de las áreas del IEP que se comprometieron en este enorme trabajo de organización. Creo que queda claro que valió la pena seguir en la ruta de lanzarnos a organizar reuniones tan ambiciosas como esta. No me queda entonces nada más que agradecerles nuevamente y dar por clausuradas estas jornadas a nombre de Natalia González, la directora general del IEP y del conjunto del Consejo Directivo. Esperamos encontrarnos próximamente en reuniones parecidas a esta que resultan tan indispensables y tan necesarias en la sociedad peruana. Muchas gracias.